¿Qué diferencia hay entre la tortilla mexicana y la tortilla española? Buena pregunta, es una pregunta interesante, ¿verdad? Tengo otra pregunta. ¿Es bueno cuando uno aprende un idioma? ¿Es bueno leer textos bilingües en el idioma que uno aprende y en su propio idioma? Y la pregunta en tu cabeza probablemente es, ¿cuál es la conexión entre estas dos preguntas? ¿Verdad? Muy bien, es lógico que te hagas esa pregunta. La respuesta es que hoy vamos a leer juntos, vamos a trabajar con un texto, con una historia, un relato breve, que se titula El bocadillo de tortilla. Es un relato un poquito especial, para mí por lo menos, porque forma parte de este libro que he escrito con 10 historias y cada una de las historias te la presento cada una en español y en inglés. Tienes el texto en español y el texto en inglés. Si te ayuda el texto en inglés, estupendo. Si no te ayuda, no lo miras, ¿verdad? Y la primera de esas historias es el bocadillo de tortilla. En México llaman tortilla, y en otros países latinoamericanos, obviamente, llaman tortilla a lo que ellos hacen de maíz normalmente. Me parece que está hecha de maíz la tortilla mexicana, o casi siempre, o siempre. Creo que a veces de trigo, pero en general de maíz. Y es plana y es redonda. Y dentro ponen carne o supongo que otras cosas que se pueden comer. Mientras que la tortilla española es completamente diferente. Es una tortilla hecha de huevos, hecha con huevos y con patatas. Ves las fotos, ¿verdad? O has visto las fotos, ves la diferencia. Muy bien, vamos a leer juntos la historia El bocadillo de tortilla y después vienen las explicaciones de 8 puntos de gramática, expresiones, vocabulario y después voy a explicar un ejercicio, 2 ejercicios que hay realmente con este librito, que vienen con este librito, que vienen en esta historia. Vamos por partes. Primero la historia y después nos vemos. Relato número 11. El bocadillo de tortilla. Alfonso y Agapito no se conocen de nada. Agapito es joven, tiene 28 años. Alfonso, en comparación, es mayor, muy mayor, tiene más de 75 años. No se conocen de nada, pero ahora están juntos. ¿Dónde? Al pie de una montaña. Están a punto de comenzar una excursión subiendo la montaña. Se han encontrado por casualidad. Se saludan, se presentan, intercambian algunas palabras y Agapito, el joven de 28 años, le dice a Alfonso: «Lo siento, pero creo que voy a ir más rápido que tú, así que ya nos veremos en la cumbre». Alfonso, con voz tranquila, le responde: Sí, no se preocupe, usted vaya a su ritmo. Buena caminata». Agapito, el joven, levanta el brazo para despedirse y le dice con un tono de superioridad: «Si necesitas ayuda, grita y baja a buscarte». Alfonso se sorprende un poco porque Agapito le trata de tú. Usa tú cuando habla con él. En cambio, él ha usado usted para dirigirse a Agapito. Sin embargo, como es un hombre humilde, disculpa en su cabeza el comportamiento un poco arrogante de Agapito. Agapito, con toda la fuerza de su juventud, avanza rápido, con paso firme. Lleva los cascos puestos y va escuchando música.
Alfonso, por el contrario, ha decidido no escuchar nada y disfrutar del paisaje y de sus propios pensamientos. Camina despacio y se para de vez en cuando a contemplar la belleza de lo que le rodea. Después de 2 horas de caminata, Agapito tiene hambre. Se para, abre su mochila y saca un bocadillo de tortilla de patata enorme, realmente gigantesco. Se tumba apoyándose en unas piedras y empieza a comer. En realidad podríamos decir que devora el bocadillo, ya que come muy rápido. Cuando lo termina, nota que su estómago no está muy bien. Decide descansar un poco. Debido al calor que va aumentando y a la pesadez de su estómago, Agapito se duerme rápidamente. ¿Y dónde está Alfonso? Va subiendo la montaña despacito pero constantemente. No se para a comer. No tiene hambre. Ha traído unos frutos secos que va comiendo poco a poco mientras avanza. Hacia la mitad de la subida se encuentra a Agapito. Este se despierta y se dirige a Alfonso. Tengo un dolor de estómago tremendo. No creo que pueda llegar a la cumbre. Voy a volverme al coche y regreso a casa. Alfonso le responde: ¿Tiene fuerzas para llegar hasta el coche? Agapito replica: No lo sé. La verdad es que estoy sudando y siento que me fallan las fuerzas. Alfonso no lo duda y le dice: Pues entonces damos la vuelta los dos y le acompaño hasta el coche. Agapito se queda muy sorprendido de la bondad de este hombre mayor. Sin dudarlo un instante, Alfonso, el hombre mayor, ha sacrificado su excursión para ayudarle. Mientras Agapito camina apoyándose en el brazo de Alfonso, reflexiona sobre su comportamiento y le dice: Tengo que pedirle perdón. Le he despreciado por ser mayor y ahora me está usted dando una lección. Perdóneme. Alfonso le mira, le sonríe y le dice: Veo que ahora me trata de usted. Es verdad, cuando somos jóvenes a veces pensamos que los mayores no sirven para nada, ¿verdad? Agapito baja la cabeza y confiesa: Tiene usted razón. Eso es lo que yo pensaba. Cuando llegan al coche de Agapito, se despiden con un abrazo fuerte e intercambian sus números de teléfono para quedar y hacer la subida a la montaña juntos. Agapito le dice a Alfonso: Voy a traer 2 bocadillos de tortilla de patata y los vamos a comer en la cumbre para celebrar nuestra amistad. Es una historia bonita, me parece, ¿verdad? Una historia de el comienzo de una amistad y el reconocimiento de que uno ha hecho algo malo. Es bonito. Vamos ahora con las 8 explicaciones y después explico la conexión con los ejercicios. Número 1. Al pie de una montaña. ¿Qué es el pie de una montaña? Te dejo este espacio para que tú respondas en español y así puedas contrastar tu definición o tu explicación con la mía. Es la parte inferior, o mejor dicho, la base, donde arranca, donde comienza la subida. ¿Y por qué se llama el pie o la falda? También usamos en español la falda de la montaña, pero bueno, el pie también se usa. Porque el pie es la parte del cuerpo humano que está más abajo, que es la base. Y en el caso de los animales, ¿hablamos de pies también? Correcto. No, con los animales no usamos la palabra pie,
sino la palabra pata. Los animales tienen patas. Número 2. Así que ya nos veremos en la cumbre. Así que ya nos veremos en la cumbre. ¿Cómo podemos decir esa frase con otras palabras? ¿Cuántas palabras puedes cambiar de esa frase? De esa forma nos encontraremos en la cima. De esa forma nos encontraremos en la cima. Así que introduce una consecuencia de algo que hemos dicho antes. Un ejemplo más claro, más fácil. Estoy un poco cansado, así que no sé si iré a jugar al tenis. Estoy un poco cansado, consecuencia, no sé si voy a jugar al tenis. Bien. Número 3. Le trata de tú. ¿Nos tratamos de usted o de tú? Y esa es la pregunta con la que una persona educada, una persona que quiere mostrar respeto a otra persona, comienza una conversación. Cuando no está claro, si son dos chicos de 15 años, obviamente no hay problema, ¿no? Y sabemos que el uso de tú y usted varía entre personas, países, ¿sí? Depende mucho del contexto en el que uno está. Pero hay una regla básica general que es usar usted cuando uno no está seguro. O simplemente preguntar, ¿nos tratamos de tú o de usted? En el relato, Agapito claramente le falta al respeto a Alfonso, porque con una persona mayor es más educado usar primero el usted, ¿sí? Lo normal es que la persona mayor dice, no, trátame de tú. Vale, trátame de tú. Muy bien. Número 4. Lleva los cascos puestos. ¿Qué dos significados conocemos de la palabra casco? Venga, explica. Uno es el instrumento que nos ponemos en la cabeza para escuchar música o para aislar el sonido y concentrarlo en los oídos, que es el significado que tiene en la historia. El otro es la protección que usamos cuando vamos en moto o en bicicleta. También se usa el casco de la moto, el casco de la bicicleta. Número 5. Se tumba apoyándose en unas piedras. ¿Qué es eso de tumbarse? ¿Puedes explicarlo en español? Tumbarse es poner todo el cuerpo en el suelo o en la cama, en una superficie, podemos decir. ¿Y dónde nos tumbamos en la playa? ¿Dónde nos tumbamos en la playa? Nos tumbamos sobre una toalla o también en la tumbona, que es una tumbona, de tumbarse, tumbona, pues una cama ligera, ¿verdad? Tumbarse en la tumbona. Número 6. No se para a comer. No se para a comer. El hombre mayor camina y no se para a comer. ¿Cómo podemos decir eso con otras palabras? No se detiene para comer, no deja de hacer lo que está haciendo, en este caso caminar, no deja de caminar para poder comer. Este niño no se para nunca, está en continuo movimiento. La frase típica, ¿no? Este niño no se para nunca, está en continuo movimiento. Si en una fábrica hay producción continua, 24 horas, podemos decir que no se para nunca la producción. No se para nunca la producción. Número 7. Me fallan las fuerzas. ¿Qué significa que me fallan las fuerzas? No sé si puedes escuchar las campanas de la iglesia como fondo, pero es muy bonito, ¿no? Una pregunta y luego un sonido de campanas. No, yo creo que no las puedes escuchar, están demasiado lejos.
¿Qué significa que me fallan las fuerzas? Significa que no tengo energía para continuar haciendo algo, normalmente algo físico, una tarea física. Podríamos también decir que me faltan las fuerzas. Me fallan las fuerzas o me faltan las fuerzas. Que no tengo fuerza para hacer algo. Número 8. No sirven para nada. No sirven para nada. ¿Para qué sirve estudiar español? ¿Para qué sirve? Es una pregunta tipiquísima que hacemos en español. ¿Para qué sirve ese objeto? ¿Para qué sirve hacer esa actividad? ¿Para qué sirve estudiar español? Sirve para comunicarse con más de 500 millones de hablantes. Sirve para engrandecer nuestra alma. Sirve para comprender mejor a la gente y al mundo. Sirve para desarrollar nuestra capacidad intelectual. Sirve para ver la vida con una nueva perspectiva. Bueno, esas son mis razones para estudiar un idioma, en este caso el español. Hay muchas explicaciones, mucha gramática y mucho vocabulario en ese texto, ¿verdad? Y si trabajas con el libro, vas a ver que al final de cada lectura, de las 10 lecturas que hay, al final hay las explicaciones y 2 ejercicios. Vamos a hacer ahora la pregunta número 1 del ejercicio 1. Y me sonrío un poco porque esta pregunta es un poco difícil porque supone que hay que saber algo de matemáticas. La primera pregunta del primer ejercicio de este relato es: ¿qué diferencia de años hay entre Agapito y Alfonso? Y dices, madre mía, no recuerdo los años, ¿verdad? Bueno, pues Alfonso tiene 75 años, Agapito tiene 28 años, entonces hay que restar, hay que hacer una resta en español, matemáticas en español. Las demás preguntas no son de matemáticas, son de contenido, ¿sí? 75 menos 28, tengo que mirarlo porque de memoria no lo recuerdo, son 47. Hay una diferencia de 47 años. Y ese es el ejercicio, la primera pregunta del ejercicio 1. Si decides trabajar con el libro, estupendo. Si además marcas las 5 estrellas en Amazon, muchísimas gracias. En cualquier caso, espero que esta lección te haya gustado, te haya servido para aprender. Seguimos en contacto. Buen día, buena tarde, buena noche.